Amén, ¿verdad? Bueno, seguiremos con otro especial, ¿verdad? Porque aquí sigue la fiesta. Ahora le toca al hermano Ludín para que nos dé el especial, así que el tiempo es de él. Cruzar el Jordán, no voy tras fortuna ni prosperidad, no anhelo tesoros ni la bendición, no busco más dones, no busco la unción. Si tú quieres todo eso, lo puedes tener. Mas no saciarás para siempre tu ser. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo, no se comparan con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él, es el tesoro escondido tanto busqué. No busco una herencia ni cruzar el Jordán. No voy tras fortuna ni prosperidad. No anhelo tesoros ni la bendición. No busco más dones, no busco la unción. Oh, yeah. Oh, si tú quieres todo eso, lo puedes tener. Mas no saciarás para siempre tu ser. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo, no se comparan con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él, es el tesoro escondido, el tanto busqué. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo, no
no se comparan con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él. Es el tesoro escondido que tanto preparar el ambiente, era tan hermosa alabanza. Cuando un hermano de nuestra congregación se va, ¿verdad? Todos nos entristecemos y tratamos de buscarlo, llamarle por teléfono. Hay veces que no nos contestan, ya no nos contestan ni el teléfono ni nada, dice, ya empezó a fregar, se desconectan por completo, ¿verdad? Se van por un tiempo, pero luego regresan, y cuando regresan, ¿qué hacemos? Contentos, lo recibimos, ¿verdad? Lo abrazamos, le damos la bienvenida y pues estamos felices porque Él ha regresado al rebaño sagrado. Al decir el rebaño sagrado, ¿verdad? Me refiero a las ovejas de Cristo Jesús. Y entonces estamos contentos, ¿verdad? O pasa lo contrario, o nos enojamos, empezamos a criticarlo, le hacemos mala cara, ¿para qué vino verdad? Bueno, ahí nomás los dejo. Ahora es el tiempo del pastor y él, ¿verdad? Va a ser su tiempo, pastor. Muchas gracias. ¿Cómo están, hermanos? Yo pensé que el hermano iba a seguir predicando mi sermón. Yo dije, ya me quitó mi sermón, pero bueno. Rápidamente, hermanos, en el medio nuestro hay una persona muy especial. Antonio Duarte, a ver si me traes al hermano Saúl. Hermano Saúl, Dios es bueno, ¿verdad que sí? ¿Cuántos dicen que Dios es bueno? Yo quisiera presentarles a Saúl porque Saúl es la respuesta de las oraciones de parte de nosotros para nuestro Dios. Saúl, Dios te bendiga. Saúl, ¿cuánto tiempo estuviste en el hospital? Las operaciones de las dos piernas tuve 1 año y 2 meses y en el UNC me operaron en agosto, el 18 de agosto me operaron de esta pierna, pero de la rodilla, pero me siguió siguiendo la gangrena y me tuvieron que mochar la pierna por completo. Pero pues en eso yo me les morí media hora, quedé muerto y el doctor le habló a mi esposa y a mi hija y a mis hijos que se presentaran al hospital porque yo había fallecido. Entonces mi hija le habló a unos hijos que tengo en Cancún y se vinieron inmediatamente mis hijos de Cancún. Y una hermana que tengo en Guerrero también inmediatamente se vinieron. Y sí, pues en 4 horas estaban acá. Pero realmente a mí el doctor me definió muerto por completo. Media hora estuve muerto, pero gracias a la ciencia de los doctores que Dios les dio, me volvieron a la vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y esta vez de esta otra pierna, en el UMC, ¿cuánto tiempo estuviste los últimos días? Estuve 7 meses. 7. ¿Cuántos fueron a visitar a Saúl al hospital? Sí, Mira, todo un lindo grupo de hermanos que te fueron a visitar. Los que no fueron a visitarte estuvieron orando por ti. Y la iglesia también te ha ayudado muchísimo. Sí. Hermanos, solamente he querido hacer esto porque Dios es poderoso. Amén. Los que vimos a Saúl en el hospital, nos dimos cuenta que era un hombre realmente que no teníamos esperanza, conectado a máquinas, te dio ataque al corazón. Sí, ataque al corazón. ¿Cuántos ataques te dieron? 1 nada más. Aquí te dio un ataque al corazón y bueno. Sí, pero me operaron del corazón porque tenía una bolsa de agua que le impedía que bombeara mi corazón
y me lo operaron y me destriparon la bolsa. Entonces me metieron una manguera para sacarme todo el agua. Y luego te hicieron otra operación por acá, ¿no? También. Otra operación, aquí en la vagina. O sea, aparte de lo de las piernas, hermano, todas estas cosas estaban pasando en la vida de Saúl. Semanas que estaba con los ojos abiertos, semanas que no hablaba, semanas que no hacía nada. Pero Dios es bueno. Pero yo realmente le agradezco mucho al pastor que me haya ungido, porque gracias a eso pues, estoy vivo. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, tú eres bueno, Padre, y para siempre tu misericordia. Oh Dios, tú eres el mismo de ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, por habernos preservado la vida de nuestro hermano Saúl Pérez. Y hoy él es un milagro, Señor, que puede dar testimonio de que tú existes y permaneces para siempre. Gracias, Señor, por tu bendición y por los hermanos que de una u otra manera han colaborado también en la vida de Saúl. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, Saúl. Oh, hermanos, yo creo en el Dios de la Biblia, en el Dios de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. También tengo algo muy especial. Quiero pedirle al team de conquistadores que vengan conmigo. La iglesia tiene que saber lo que está pasando. Voy a pedir a los muchachos que vengan conmigo. ¿Qué es lo que está pasando? Miren, cada año hay un programa que sus siglas en inglés se llama PBE, Pathfinder Bible Experience, que antes se llamaba Bible Bowl. Voy a pedirles que se pongan aquí enfrente, por favor. Cada año se lleva este concurso, primero a nivel local, después a nivel conferencia, después a nivel unión y por último a nivel de todo el país, de todo Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando? El sábado pasado hubo la competencia de los libros de, ¿me ayudan? Libros de Gálatas, Colosenses, Efesios, Primera y Segunda de Timoteo y Filipenses, que ya lo mencionamos. Esos son los libros que se están estudiando a nivel de todo el país en este momento. Y el sábado pasado los muchachos estuvieron aquí en el gimnasio a nivel de área y resulta que nuestros muchachos de Camino a Cristo se llevaron el primer lugar. Y también otro grupo se llevó el segundo lugar. Quiere decir eso que ahora ellos están estudiando más para ir a la próxima competencia que va a ser en Utah, en Salt Lake City, Utah. Allí va a ser la competencia de la Nevada Utah Conference. Si ellos logran avanzar en esa competencia de esos libros de la Biblia, entonces ellos van a participar con los otros clubes de toda la Pacific Union, que es la Arizona, Nevada, Utah, California y Hawái. Y esa competencia tenemos entendido que va a ser aquí en Las Vegas. Y si ellos logran pasar esa competencia, entonces se van para, Giovanni, Chicago. Se van para Chicago. ¿Cuántos quieren que se vayan para Chicago? Giovanni, voy a pedirte que pases, por favor, el director del club. Así es que, ¿cuántos felicitamos a nuestros jóvenes por su esfuerzo bíblico? Oremos, hermanos, por ello. Ahí están viendo algunas fotos de la entrega de los certificados el sábado pasado. Queremos agradecer a nuestro hermano Giovanni por el esfuerzo que hace cada semana de estar practicando con ellos. Y lo que queremos, hermanos, es tener una palabra de oración para que ellos se vayan con el poder del Espíritu Santo. Y que allá, si Dios permite, ustedes puedan ganar, puedan avanzar, puedan pasar. Y si Dios les permite, que puedan entonces participar en la Pacific Union. ¿Ok? Con la ayuda de nuestro Dios. ¿Están listos? Nosotros les pagamos el vuelo. Pero sin regreso. No, la iglesia lógicamente vamos a apoyarlos en lo que se pueda. Y los padres que van a manejar y a llevarlos hasta donde Dios quiera para que sigan esa competencia. Vamos a ir de rodillas y la iglesia, por favor, inclinen su rostro. Vamos a orar. Pueden tomarse la mano. Querido Padre que estás en el cielo, bendito y alabado sea tu nombre, oh Dios. Gracias porque en medio de los problemas, en medio de las dificultades y el corre y corre de la vida, todavía hay jóvenes, Señor, que creen en tu palabra. No son perfectos y por eso queremos ponértelos, Señor, en tus manos, para que tú los guardes, los bendigas
y que ellos puedan dedicar su tiempo libre o puedan dedicar el tiempo que no tienen para el estudio de tu palabra. Y que ellos puedan prepararse, Señor, y que puedan representarnos como iglesia hasta donde tú quieras que ellos vayan. Bendícelos, bendícelos a cada uno, bendice a sus familiares, a sus padres, que hacen el esfuerzo, Señor, de dejar la comodidad de la casa, manejar a la iglesia, traerlos, llevarlos, pero yo sé que esos esfuerzos serán recompensados. Bendícelos, bendice a nuestro hermano Giovanni, y que nuestro club, Orion Pathfinders Club, sea un club de ejemplo para los demás niños. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, que Dios les bendiga y éxito en el nombre del Señor. Muy bien, hermanos. A continuación vamos a abrir la palabra de nuestro Dios. Yo sé que el tiempo ha avanzado, pero lo hemos disfrutado en este lugar. Dios es un Dios todopoderoso que no nos deja solos, y yo estoy seguro que a través de su palabra en esta hora Él nos va a dar un mensaje de salvación. Preparen sus Biblias, porque en esta hora vamos a recibir la palabra de nuestro Dios. Señor, ilumina nuestras mentes. Ilumina nuestras mentes, oh Dios, para entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. La parábola del hijo pródigo es una de las parábolas más conocidas en el mundo cristiano. Solamente que nosotros, los pastores o los predicadores, tenemos gran culpa en que la gente solamente conozca el lado del hijo que se fue, porque generalmente predicamos sobre esa escena de esa parábola y no predicamos muchas veces de la segunda parte de la parábola, en la cual en esta tarde vamos a concentrar nuestro estudio. Para aquellos que no conocen mucho la historia, dice la palabra de Dios que un padre tenía ¿cuántos hijos? 2. El hijo menor pidió su herencia y se fue a un país lejano. Allá vivió perdidamente y luego un día cayó en sí. Y dice la Biblia que tomó la decisión de regresar a la casa de su padre. Pero resulta que en la casa de su padre se había quedado su hermano mayor. Y este hermano mayor, dice la Biblia que cuando lo vio regresar a casa se puso muy contento, dice la Biblia. Se puso muy enojado. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el simbolismo hoy en día? Bíblicamente hablando, ¿qué quiere decir? Eso es lo que vamos a estudiar a la luz de la Biblia. Comenzamos leyendo el versículo 25 del capítulo 15 del libro de Lucas. Mientras yo leo en voz alta, ustedes se deleitan leyendo en voz baja con su pensamiento. Y dice la palabra de Dios: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Versículo 26. Y llamando a uno de sus criados, le preguntó qué era aquello. Usted sabe que es una manera despectiva de referirse a lo que está pasando en la casa. Dice, ¿y qué es eso que está pasando ahí? Dice que le llamó a uno de los criados para preguntarle qué era aquello. Versículo 27. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Yo le pregunto, ¿estaba bueno y sano? ¿Estaba bueno y sano el muchacho cuando regresó? El criado en realidad no sabe lo que está diciendo. Pero físicamente quizás lo vieron bien, por lo menos veía, oía, hablaba, caminaba, eso es lo que se refiere. Y dice, y tu hermano regresó bien, bueno y sano. Y en el versículo 28 dice, entonces se enojó y no quería entrar. ¡Wow! ¡Qué tremenda situación! El hijo que se considera bueno, que nunca han matado un becerrito por él, que aparentemente es obediente a su padre y que se cree que está dentro del redil de su padre, ahora está ¿dónde? Entonces yo me pregunto, ¿quién realmente es el hijo pródigo? ¿El primero o el segundo?
Así que dice la Biblia que se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre. Mire qué lindo. Tenemos un padre amoroso que es bueno tanto con los unos como con los otros. Es bueno con el primero y con el segundo. Y si hay un tercero también Dios sigue siendo bueno. Amén. Así que dice la Biblia en el versículo 28, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. ¿Quién rogaba a quién? El padre estaba rogando al hijo. Y dice el versículo 29, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Por cuanto vino este tu hijo, no le dice que es su hermano, ¿se está dando cuenta? Dice, por cuanto vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo supo? Ha consumido sus bienes con rameras, ha hecho matar para él el becerro más gordo. Versículo 38, él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo. ¿Cuántos de los que están aquí siempre están con Dios? Amén, gloria a Dios. Y todas mis cosas son tuyas. Qué maravilloso. Versículo 32. Mas era ¿qué cosa? Necesario. Esa palabra es clave en el mensaje de hoy. ¿Se acuerdan cuando Jesús iba caminando hacia Galilea, hacia Jerusalén, perdón? Y dice que le era necesario pasar ¿por dónde? Por Samaria. Es la misma expresión que usa el griego. Era necesario. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, ahora su papá sí le dice, no es mi hijo, es tu hermano, era muerto y ha revivido, se había perdido y ahora es ¿qué cosa? Es hallado. ¿Cuántos dicen amén? ¿A quién representa el Padre en esta parábola? Iglesia, allá atrás. ¿A quién representa el Padre? ¿A quién representa la casa de esta parábola? ¿A quién representa el hijo primero? ¿Y a quién representa el hijo segundo? No hay mucho que estudiar. La Biblia responde. Lucas capítulo 15, versículo del 1 al 3. Antes de Jesús empezar las parábolas, se nos dice quién representa a quién. Leemos Lucas capítulo 15, versículo del 1 al 3. Dice, se acercaban a Jesús todos ¿quiénes? Los publicanos y pecadores. ¿Para qué cosa? Para oírle. Queridos hermanos, cuando Jesús está hablando, cuando Jesús está predicando, hay gente que tiene sed de la palabra. Hay gente que está hambriento de comer el pan espiritual. Y dice la Biblia que cuando Jesús hablaba, ¿quiénes se acercaban? Los publicanos y los pecadores. Ahí está el primer grupo. ¿A quién representa este grupo? No me respondan. Seguimos leyendo. Versículo 2. Dice la palabra de Dios que los fariseos y los escribas, ahí está el segundo grupo, dice que murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. ¿No le hace a usted sentido que el versículo número 2 tiene una tremenda relación con el versículo 28? ¿Y el versículo 29? Dice que el hijo mayor que estaba en la casa, dice que decía, versículo 30, pero versículo 29, he aquí tantos años te he servido y no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, ha consumido tus bienes y esto y lo otro. Y ahí está el hijo mayor o el segundo hijo, quejándose de lo que el padre está haciendo con su hermano.
Bíblicamente hablando, hermanos, cuando Jesús vino a este mundo, dice la palabra de Dios, a los suyos vino, pero los suyos, ¿qué cosa? No le recibieron, pero a los que lo recibieron les dio potestad de ser llamados, ¿qué cosa? Ahora, lo interesante del caso es que los publicanos y los pecadores no eran parte del pueblo de Dios, no eran de los suyos. Y cuando Jesús viene a esta tierra, entonces a los que él había venido a buscar, a los que había venido a predicar, esos no venían. Al contrario, dice el versículo 2, que ellos lo murmuraban y le decían, mira, está comiendo con pecadores, está relacionando nada más con gente del mundo, gente del pueblo, con gentiles. ¿Se acuerdan ustedes que los gentiles eran catalogados aquellos que no eran parte del pueblo de Dios? Pero lo interesante del caso es que cuando Jesús hablaba, los fariseos y los escribas, que sí eran del pueblo de Dios, se alejaban. Y los pecadores y los publicanos, que eran gentiles, entonces venían a escuchar la palabra de Dios. Ahora pregunto, ¿a quién representa el primer muchacho? El primer hijo. ¿Y a quién representa el segundo? Está en el orden que lo acabamos de leer. El hijo pródigo, el primer muchacho que se va, pero regresa por la misericordia de su padre, representa a aquellos gentiles, publicanos y pecadores, que cuando Jesús vino y hablaba de la palabra de Dios, aunque no era a ellos que les estaba hablando, ellos eran alcanzados por la misericordia de Dios. ¿Por qué yo estoy diciendo esto con tanta autoridad? Hay un versículo, Hechos capítulo 13, vamos a leerlo. Libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer el capítulo 13, porque ahí tenemos un avance de lo que estoy diciendo. Hechos, vamos a leer el capítulo 13 rápidamente en el versículo 47. Hechos 13, 47, y no pierda de vista a Lucas. Dice el versículo 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz, ¿de quién? Ajá, queridos hermanos, cuando Jesús estaba predicando la palabra de Dios, esa era una profecía cumplida. Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Y qué más dice el versículo 48? Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Queridos hermanos, cuando Jesús hablaba, estas personas eran iluminados porque Él era la luz del mundo, la luz del evangelio. Y entonces ellos venían y escuchaban esa palabra de Dios a través de Jesús, y entonces ellos eran bendecidos por el poder de la palabra de nuestro Dios. Entonces, si el hijo pródigo representa a los pecadores y gentiles, ¿a quién representa el hijo mayor? ¿A quién representa? ¿Quién era el que estaba murmurando cuando la fiesta estaba en la casa porque su hijo había regresado? ¿Y quiénes eran los que estaban murmurando cuando veían que Jesús se juntaba con los pecadores? Los escribas y los fariseos. Por lo tanto, el hijo pródigo representa a las naciones gentiles que por misericordia de Dios escuchaban la palabra y aceptaban a Jesús como su salvador personal. Y el hijo mayor, que pensaba que su salvación la tenía asegurada, representa a los escribas y a los fariseos, que en vez de glorificar a Dios, murmuraban por lo que el padre de familia estaba haciendo. Hay 5 aspectos que quiero corroborar del hijo mayor para que no pase en nuestras vidas. El mensaje de esta hora se titula La parábola de los de casa. ¿Por qué? Porque es la segunda parte. Los que piensan que ya están salvos, los que piensan que ya son perfectos, los que piensan que ya están a un paso del cielo. Pero cuánto error había en la vida del hijo mayor. Empezamos con el número 1, cuando dice la Biblia que este muchacho
en vez de estar en su casa, ¿dónde estaba? ¿A dónde estaba el muchacho? Versículo 25 de Lucas 15. En el campo. Estaba lejos de la casa. Él pensaba que su hermano estaba lejos, pero estaba más lejos él de la casa que su hermano. ¿Sí me estoy dando a entender? Así que la primera cosa negativa del hijo mayor es que no estaba en la casa, estaba en el campo. Y la Biblia en 2 ocasiones diferentes, en otras parábolas, dice que el campo representa ¿qué? El mundo y sus diversiones y sus distracciones. Así que este muchacho, pensando que la salvación la tenía tan asegurada, pero no estaba en la salvación, estaba en el campo. La segunda característica negativa del hijo mayor es que él pensó que ya estaba en la casa, pero estaba cerca de la casa. Mire lo que estamos viendo en el versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, no llegó a la casa, llegó cerca de la casa. Tú puedes decir, esas conversaciones a veces un poco egolátricas, ¿no? Que todas la tenemos, todos tenemos un poco de egolatría. Yo nunca he ido a Uruguay, pero he ido a Argentina. Y entonces, perdón, a Paraguay, pero he ido a Argentina. Y estuve en la frontera entre Argentina y Paraguay. Entonces yo digo, no, yo nunca he ido a Paraguay, pero casi voy. Estuve cerca de Paraguay. ¿Eso quiere decir que estuve en Paraguay? No. Usted puede estar cerca de California, pero no pudo haber ido a California. Usted estuvo cerca de las cataratas de Niágara, pero no fue. Ese casi es el que va a preocupar en los últimos días, porque van a haber cristianos que casi se salvan, pero se pierden. El hijo mayor, cuando vino del campo, llegó cerca de la casa, pero no llegó. Saben que algunos años atrás estaba en la iglesita allá de mi pueblo en El Salvador, y en una campaña evangelística iban entrando 2 borrachos, pareja, esposos, no sé lo que eran, pero allí iba el uno con la otra, bien borrachitos. Así que cuando iban entrando a la iglesia, entraron primero por el portón de la iglesia, y la señora iba un poquito más alegre que él. Así que la señora logró entrar al santuario, pero él, antes de entrar al santuario, en El Salvador decimos, se fondió. ¿Cómo dicen en su país? Que se queda dormido. ¿Eh? ¿Cómo dicen en su país? Cuando un borracho se queda dormido. Se parqueó. Así es que, interesante la historia, porque al final de la campaña, de esa noche, la esposa o la pareja borracha que entró decide entregar su vida a Jesús y se bautiza el siguiente día. Y él, terminamos el culto y todo el mundo salió y él dormido antes de entrarle. Casi que entra a la iglesia, pero no entró. Y su pareja alcanzó la salvación. Digo alcanzó la salvación porque yo vi el siguiente día cuando ella se bautizó. Y casi que entra, pero no entró. El hijo mayor vino del campo y llegó cerca de la casa. Eso es lo que dice el versículo 25 en la segunda característica. Luego aparece otra tercera característica del hijo mayor. Dice que él escuchó que había ¿qué cosa en la casa? Fiesta, música, danza. Lógicamente, aunque esta parábola se refiere a la iglesia, pero esto no es algo que ocurrió en la vida real. Esta es una parábola que Jesús contó para decirle a los fariseos y escribas que lo que él estaba haciendo con los publicanos y pecadores estaba correcto. Por eso usó esta parábola. De hecho, Jesús no comenzó contando la parábola del hijo pródigo. Comenzó contando la parábola de la oveja perdida. Las 3 parábolas tienen el mismo significado. Y después de contar la parábola de la oveja perdida, cuenta la segunda parábola. ¿Cuál es? La moneda perdida. Y por último termina contando la tercera parábola, que es la del hijo perdido también. Ahora, esa fiesta que aparece en la parábola del hijo pródigo es lo mismo que está
específicamente para hacer una referencia al versículo 7. Dice que cuando os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que ¿qué? Que se arrepienta. Y luego aparece otra vez en la moneda perdida, en el versículo 10, dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Así es que la fiesta del hijo pródigo es una equivalencia al gozo y la alegría, porque su hijo había, ¿qué cosa? Había regresado. Pero él dice que dijo, ¿qué es eso que hay allí? Y le explicaron que lo que había allí era una fiesta de alegría, de esto y de lo otro. Pero ¿saben qué? El hijo mayor no creyó en la conversión de su hermano. Se empezó, me imagino yo, a burlar, a decir, ahora viene el arrepentido, ahora viene haciéndose la ovejita. Porque dice el versículo, mire si me acompañan allí, estoy en el versículo 25, y cuando vino llegó cerca de la casa y oyó la música y la danza, y llamó a uno de los criados y le dijo qué es lo que estaba pasando. Tu hermano ha regresado y han matado un becerro más gordo. Y entonces en el versículo 28, ¿qué pasó con el hijo mayor? Se enojó. Se enojó. Porque no creyó el arrepentimiento de su hermano. ¿Cómo puede ser posible que esos que no son del pueblo de Dios alcancen la salvación? ¿Cómo puede ser posible que ese dueño de esa discoteca hoy venga a la iglesia arrepentido? ¿Cómo puede ser posible que ese borracho, esa prostituta, ese homosexual, esa lesbiana, ahora viene a la iglesia arrepentida? El hijo mayor no creyó la conversión de su hermano y por eso se enojó. Y entonces, en el versículo 28, aparece la otra característica negativa. Dice que se enojó tanto que él no quería entrar. Pero ahí viene el Padre amante. Ahí aparece nuestro Padre celestial. Y la palabra de Dios dice, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué misericordia. A ti, que el Señor te está llamando, que el Señor te está impresionando, que el Señor está haciendo tantas cosas, ahora aparece el Padre amoroso y le dice al hijo mayor, mira, entra por favor. Dice la Biblia que le rogaba, ¿verdad? Entra a la casa, ven y disfruta con nosotros, gózate con el regreso de tu hermano. El padre dice que le rogaba a su hijo mayor para que entrase. Mas él respondiendo dijo, Padre, he aquí todos estos años te he servido, que te sirvo, no te he desobedecido jamás. ¿Sería cierto esto que nunca le había desobedecido? Yo no creo, porque si ahora no le quiere obedecer para entrar a la casa, ¿cuántas veces le habrá desobedecido en el pasado? O sea que tenemos a un hijo mayor mentiroso, que hace alarde de lo que él hace en la casa. A veces yo he conocido familias que eso ocurre, ¿no? Si son 3 hijos o son 5 hijos, el último que se va de la casa piensa que tiene más autoridad sobre los padres, ¿verdad que sí? Ese es el que piensa que puede decidir, que le corresponde más herencia, que tiene esto, que tiene la última palabra. Eso yo me he fijado en algunos casos. Pero realmente, queridos hermanos, no se dan cuenta que hay una grande desobediencia a la voluntad de papá y mamá. Y este caballero dice que el papá le decía, entra, y él dice, no, tanto tiempo que yo he estado contigo y nunca me has dado nada. Ni siquiera un cabrito has matado para mí. Pero tu hijo, mira, ha regresado y todo lo que tú estás haciendo. Entonces el papá le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Yo no sé si en esta hora estoy predicando para alguien que piensa que ya está en la casa, pero está fuera de la casa. Yo no sé si en esta hora estoy predicando para alguien que piensa que nunca le ha pedido nada al Padre y que todo lo tenemos ganado por derecho. Pero hay cosas, queridos hermanos, y especialmente en la vida espiritual, que no se ganan por derecho de nada. Son obra y voluntad de nuestro Dios Todopoderoso. Si tú crees que ya estás en la casa, puede ser que todavía estés en el campo,
O puede ser que estés cerca de la casa, pero no estás en la casa. Porque el que está en la casa obedece al Padre. Número 1. El que está en la casa no critica a su hermano. Número 3. El que está en la casa no se enoja con su hermano. Y número 4. El que está en la casa obedece a Dios. El hijo mayor, al igual que los escribas y los fariseos, que pensaban que por tener todo el conocimiento de la palabra de Dios habían ya alcanzado la salvación, estaban equivocados. Para alcanzar la salvación, hermanos, nosotros no tenemos que hacer nada, porque Dios ya lo hizo todo por ti y por mí. Pero sí tenemos que estar dentro de la casa, tenemos que amar a nuestros hermanos, tenemos que alegrarnos con nuestros hermanos. Alguien vino hoy, ve, salúdalo, recíbelo. Alguien no vino, ve, llámale. En este horario que nosotros tenemos en nuestra iglesia, se presta para que tú te quedes dormido todo el día y piensas que nadie se dio cuenta que tú no viniste. Posiblemente aquí en esta reunión no nos podamos dar cuenta, pero hay maestros de escuelas sabáticas que saben que tú no viniste hoy. Hay ancianos de iglesia que saben que tú no viniste hoy. Hay un pastor que sabe que tú no viniste hoy, pero sobre todas las cosas hay un Dios poderoso que te está viendo. Quizás tú dices, ahora yo puedo llegar como a las 12, ya que la escuela sabática haya pasado. Te estás perdiendo una grande bendición en tu vida personal. Estás cerca de la casa, pero no estás en la casa. ¿Sí me estoy dando a entender con lo que quiero decir? No pensemos, queridos hermanos, que por tener años de bautizados o por tener años de ser cristianos, ya estamos en la casa. Cuidado, porque posiblemente en camino venga un hijo pródigo que te esté ganando tu lugar. Por eso la Biblia dice, no dejes que nadie te robe tu corona. Hermanos, ¿me están siguiendo? No permitas que nadie te robe tu corona, porque el primero que te la quiere robar se llama Satanás. Te quiere hacer sentir que no vales nada, que al pasar de una semana o el mes ya tú estás perdiendo tu salvación. Y el enemigo te lo quiere hacer saber. Piensa el enemigo que tú ya no tienes potestad sobre lo que Dios te ha prometido. Pero las promesas de Dios, hermano, se cumplen y se cumplen a la luz de la Biblia. Y en esta hora, yo quiero decirte que el llamado de Dios es el mismo para el primer hijo y para el segundo. A diferencia que en el primer hijo, dice la Biblia que el padre estaba esperando a ver qué día su muchacho regresaba. Pero con el segundo, le estaba rogando para que entrase a la casa. ¿Tú te sientes que te están rogando para entrar a la salvación, para entrar a la casa? No importa cómo tú sientas, pero yo tengo una seguridad en mi corazón que Dios te está llamando. Dios está pendiente de cada uno de nosotros. En este momento, el hermano Abel nos decía anoche, estamos viviendo un tiempo de conflicto en esta tierra. Y yo lo explicaba muy bien anoche. Pero yo quiero decirte algo más. Estamos viviendo en este día, en esta época, un tiempo de pestes como la Biblia lo está describiendo. ¿A quién no le ha dado esta semana una tos, un catarro, una gripe, un dolor de cabeza, un dolor de cuerpo, una calentura, una fiebre? Casi todo el mundo. Oiga, por ahí ya me echaron segunda. A todo lugar que vamos escuchamos a alguien mal de los pulmones, de la garganta, de esto y de lo otro. ¿Por qué? Porque eso está profetizado en la palabra de Dios. Tenemos que cuidarnos, hermano, nuestro cuerpo. Miren, hoy en día, queridos hermanos, las enfermedades van a venir por montones. Y usted va a ir al doctor y déjeme decirle algo, el doctor no va a saber lo que usted tiene. Por salir del paso le va a decir, usted tiene la influencia. Por salir del paso le va a decir, usted tiene el flu. Pero en realidad ellos no saben lo que usted tiene. Hay gente que va al hospital, se está muriendo y no le encuentran nada. Porque eso está profetizado. ¿Qué es lo que nosotros los hijos de Dios tenemos que hacer? Cuidarnos, depender de Dios. En la Biblia están las promesas de que las pestes y todas estas plagas serán enviadas a esta tierra, pero a los hijos de Dios, ¿qué les va a pasar? No llegarán. En la palabra de Dios lo dice en el libro de los Salmos, caerán 1000 y 10,000 y a ti ¿qué cosa? No llegarán. Gloria sea a nuestro Dios. Dependa de Dios, cuídese. Haga todo lo posible por mantenerse cerca de nuestro Señor Jesucristo y que no permitamos
que pensando que estamos adentro, vayamos a estar ¿dónde? Afuera, en el campo. Que no vaya a suceder aquel día cuando Cristo venga, que Jesús diga: venid benditos de mi Padre y heredad del reino de los cielos preparado. Y usted diga: ¿y yo, Señor? ¿Qué dice la Biblia? Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de qué? De beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve enfermo y no me visitaste. Estuve en la cárcel y no fuiste a mí. Apartaos de mí, obradores de maldad, no os conozco. Qué triste será. Pero yo quiero estar en aquel grupo que está a la derecha, porque a la derecha están las ovejas, a la izquierda están los cabritos. A la derecha están los que van por el camino angosto y a la izquierda van por los que van por el camino ancho. ¿Cuántos quieren estar a la derecha? Y que Jesús nos diga: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para ustedes y para los ángeles del cielo. Hermanos, si hay un tiempo en que debemos de mantenernos firmes en nuestra obra, en la obra de Dios, es hoy. No aflojemos ni por un segundo. No dude de las cosas de Dios. No deje que el enemigo lo interrumpa en su vida espiritual. No deje de hacer su devocional con Dios. No deje de hacer el culto familiar en su casa. No deje de estudiar la lección, la Biblia. No deje de venir a los cultos, porque cualquier cosita de eso es un espacio del enemigo. ¿Para qué cosa? Para destruirte, para matar tu vida espiritual. Y que entonces tú digas: soy débil, ya no puedo, a mí el Señor no me ayuda. Pero sí, Dios ha prometido estar con nosotros, hermanos, y darnos la fuerza espiritual que nosotros necesitamos. ¿Cuánto le quieren decir en esta tarde al Señor? Yo quiero estar firme en tus caminos. ¿Cuánto le quieren decir? Que así sea. Los jóvenes que están ahí atrás, Melissa y compañía, ¿cuántos quieren decirle: quiero estar firme en las cosas del Señor? ¿Pueden escuchar un amén? Amén, gloria sea su nombre. Que así sea, queridos hermanos. Que cuando el enemigo te quiera atacar, tú estés listo, tú estés firme y le digas: no, aquí no hay entrada para ti. ¿Cómo dice aquel corito? Si el enemigo toca tu corazón y te dice: déjame entrar, dile: no, ¿quién vive en mí? Porque Cristo vive en mí. Vamos a cantar firmes y adelante, huestes de la fe. Vamos a ponernos de pie. Ayúdame. Cantamos: firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano. Cristo al frente va y la regia enseña, tremolando está. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Al sagrado nombre De nuestro adalid, tiembla el enemigo y huye de la lid. nuestra es la victoria. Dada a Dios loor y óigalo el alino lleno de pavor. Toda la iglesia. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Cual potente hueste va la grey de Dios, pues de su gran jefe Marcha siempre en paz. es un solo cuerpo. Todos.
una la esperanza y una es el amor. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Querido y amante Padre que estás en el cielo, Señor, gracias, porque aún todavía tú sigues llamando a tus hijos para entrar a la iglesia, que es la puerta del cielo. Dice tu palabra, Señor, en el libro de Hechos, capítulo 2, 47 al 49, que en aquellos días tú añadías a la iglesia los que habían de ser salvos. Gracias, oh Dios, por este lindo grupo de hermanos que nos tienes en este lugar. Ayúdanos a vivir, no como el hijo mayor, sino como el hijo menor, que pensamos que ya estamos adentro, pero estamos en el campo o estamos cerca de la iglesia. Ayúdanos, Padre, para que con tu Espíritu Santo podamos ser victoriosos ante las acechanzas del enemigo. Que la iglesia Camino a Cristo, Señor, aunque sea atacada y aunque sea tentada, sea una iglesia victoriosa, porque tú eres el pastor de esta iglesia. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz. Ayúdanos, Señor, a obedecer tu palabra y a vivir como los que viven para la salvación y la vida eterna. En el nombre de Jesús te pedimos todo. Amén. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Que tengan un feliz sábado.